a este espacio cultural que te conecta con tu identidad. Quédate y disfruta de este acercamiento a la cosmovisión ñañú por medio de investigaciones y relatos históricos. A finales del siglo XIX, con la promulgación del nuevo Estado de Hidalgo, los pueblos demandaron una nueva reorganización territorial, ya que estaban descontentos con sus autoridades inmediatas, por lo que pedían cambio de pertenencia a un municipio. Estas solicitudes tenían el objetivo de plantear la posibilidad de solucionar sus necesidades públicas como educación, contribuciones fiscales, condiciones para la explotación de sus recursos, tenencia de la tierra, entre otras, y alcanzar su autonomía en la administración y gestión de sus recursos materiales y humanos. Constituirse como municipio significaba adquirir poder municipal, sustentaban su capacidad de cumplir con esas expectativas porque conocían de forma inmediata el territorio, sus recursos y sus habitantes, lo que les permitía tomar decisiones acertadas y llevarlas a la ejecución de forma inminente. Durante la Reforma y buena parte del Porfiriato, las grandes haciendas y los inversionistas extranjeros resultaron beneficiados por el apoyo estatal, mientras que los pequeños productores estaban cada vez más empobrecidos. Había tensiones entre las élites locales y el gobierno estatal. La industria minera tuvo sus altibajos, lo que afectó la estabilidad de los trabajadores mineros, quienes constantemente entraban en conflicto con sus patrones. En el largo gobierno de Porfirio Díaz, mucha población mexicana pasó por el proceso de mestizaje cultural e identitario, ya que aprendieron a hablar castellano, cambiaron su estilo de vestir y muchas veces también su lugar de residencia. En Tula hubo explotación de recursos naturales. Se conjuntaban municipios no indígenas con zonas étnicas como política integracionalista del Estado. El problema social, cultural y político vino imponiendo la idea de una sola nación y una sola cultura, pero también había interacción social con municipios con una continuidad histórica, cultural, lingüística, ecológica e identidad étnica que se trasladaban a las nuevas ciudades para vender sus productos. Durante el Porfiriato, Díaz ofreció a los inversionistas un país pacífico y estable, ya que de inmediato terminaba con los disturbios. Hubo progreso económico en el país, pero también severas desigualdades sociales. Este periodo marcó un significativo desarrollo de las obras públicas, saneamiento y transformación de algunos centros urbanos. Muchas mujeres trabajaron como empleadas domésticas en fábricas textiles, centrales telefónicas, tiendas de ropa, obreras, empleadas de mostrador, y las profesoras tuvieron un papel fundamental. En 1930 inicia el proyecto agrarista y se consolida durante el gobierno de Lázaro Cárdenas con la reconfiguración del indigenismo en la región, la ampliación de la política agraria del riego, entrega de tierras y la importancia de las demandas campesinas. La violencia y el hambre atacaron diversos pueblos y debido al reparto agrario surgieron muchos problemas por la tierra. En 1930, en el Valle del Mezquital, los investigadores Francisco Rojas González y Miguel Otón de Mendizábal fundaron el surgimiento de una ciencia aplicada que delineó y ejecutó una de las principales tareas del Estado postrevolucionario, la modernización del indio. La política debía actuar con prontitud y la ciencia debía ponerse al servicio de la mejora en las condiciones de la vida de los indígenas, para lo cual, a la vez de conocer su cultura, había que actuar con su transformación. En 1930, el pulque fue la principal bebida de México. El ferrocarril que unía el Valle del Mezquital con la Ciudad de México se ocupó casi esencialmente para la transportación de la producción pulquera. También en 1930, debido a la falta de fuentes de trabajo y a la alta densidad de población, empieza la migración nacional y transnacional del pueblo otomí.
En 1936 se funda el Instituto Lingüístico de Verano, asociación que tiene como objetivo realizar el estudio científico de las lenguas indígenas, realizando también proyectos globales de colaboración y desarrollo de las comunidades donde trabajan. Su presencia formal es a partir de 1948, cuando se constituyó como una asociación civil. Se comprometió en hacer investigaciones lingüísticas, la creación de diccionarios y gramáticas y la capacitación de personas interesadas en estudiar y analizar su propio idioma. En 1936, el Departamento de Asuntos Indígenas tuvo una importante presencia en el Valle del Mezquital, mediante la construcción de escuelas e internados, el apoyo en la formación de cooperativas de producción campesina y la promoción de convenios para la investigación académica de la región. A partir de 1937 se introduce el riego agrícola y entra en función la presa Endo. De 1937 a 1941 se construyeron las presas de Tasquillo sobre el río Tula, la presa El Sabino en Zimapán, la presa El Jirón en Epazoyucan y la presa La Esperanza en Cuautepec. En los años 40, el sector capitalista de la agricultura y la presión ejercida por los caciques lograron un fuerte control de la estructura regional del campesinado y la población sin tierra. La burguesía agrícola basaba su poder económico en el control y acceso privilegiado a las tierras de riego, la agroindustria lechera, de los mercados y transporte, poder político a través del partido oficial, controlando los municipios, las secretarías gubernamentales, las asociaciones de comerciantes, mercados y tianguis y sobre todo las juntas de agua, que decidían el destino de los canales de riego y el acceso a estos. En 1948, la creación del Instituto Nacional Indigenista de México transitó el imaginario en torno al indígena, su glorioso pasado, su lugar en la sociedad mexicana y sobre todo su proyecto de futuro. Se consideraba que por medio de la educación, los habitantes tendrían la oportunidad de reconocer e interiorizar los preceptos de la soberanía, la doctrina de los derechos naturales de los hombres y el ideario republicano. Gamio, desde su labor en la Secretaría de Educación, realizó investigaciones e intervino en el ámbito educativo y de mejoramiento productivo y nutricional en el Mezquital. De ahí surgió el patrimonio indígena del Valle del Mezquital. En 1951, el patrimonio indígena del Valle del Mezquital actuaba como intermediario entre las demandas indígenas del valle y el gobierno, orientado a la coordinación y mejoramiento en los ámbitos de la educación, salubridad, el desarrollo agropecuario, el apoyo jurídico, conexión y caminos, fomento económico, construcción, agricultura, investigación antropológica e ingeniería hidráulica. En 1951, por decreto del presidente Miguel Alemán, se fundó el Instituto Lingüístico de Verano, a cargo de William Cameron Townsend, misionero evangélico, el cual se vinculó fuertemente con organismos estatales en el valle y se le asignaron los estudios sobre la lengua ñoñú, ya que el misionero consideraba que era más fácil enseñarles a leer y escribir en su lengua materna para después enseñarles el español. Así que los lingüistas serán los letrados de un gran proyecto de desarrollo regional que fue bautizado con el nombre de Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital, que buscaba sobre todo la formación de una fuerte identidad nacional. Ese mismo año, la UNESCO recomendó el uso del idioma vernáculo para la alfabetización de los pueblos indios. El Estado mexicano planteaba de modo más enérgico la necesidad de acudir a buscar al marginado para integrarlo en las tareas y permitirle gozar de los frutos de la revolución, los supuestos beneficios del desarrollo. En
1952, el Instituto Nacional Indigenista inicia la capacitación docente de jóvenes indígenas para que impartieran la educación en lengua materna en sus propias comunidades, experiencia que tuvo resultados significativos. El Estado mexicano autoriza al Instituto Lingüístico de Verano el desarrollo lingüístico para realizar programas que incluirían intérpretes, cartillas, traducciones, capacitación lingüística, civismo y deporte. A su vez, la Secretaría de Educación proporcionaría las facilidades para las actividades de los misioneros, la evangelización y la penetración ideológica política. En 1960 se aprovechó el desagüe de la Ciudad de México para crear canales que hicieran funcionar las hidroeléctricas y además irrigaran una parte del Valle del Mezquital. Al principio, los sistemas de riego solo beneficiaban a las haciendas, no estaban contempladas para las tierras comunitarias o la pequeña propiedad. La entrega de tierras y la ampliación del riego pasaron a ser la mayor aspiración del pueblo indígena. Un pueblo campesino con necesidades y demandas campesinas. En 1960 empieza a resquebrajarse el Pacto Estado Campesino, instaurado desde el gobierno de Cárdenas, a partir de un criterio político de reforma agraria y a los límites que la burguesía rural había logrado imponer al proyecto original. En 1963, la educación bilingüe bicultural se institucionalizó y aprobó la utilización de métodos y personal bilingüe en la enseñanza de la población indígena, creándose el Servicio Nacional de Promotores Culturales y Maestros Bilingües a cargo de la Secretaría de Educación Pública. En los años 70, las agrupaciones campesinas y de jornaleros se manifestaron en contra de la explotación. La lucha campesina, pese a la ausencia de tierra o a la precariedad de esta como fuente de reproducción, empezaron a ver la artesanía como actividad complementaria, capital que se invertiría a fortalecer la actividad agrícola. El patrimonio indígena del Valle del Mezquital tomó acciones en torno al desarrollo productivo en la zona árida mediante la tecnificación, el acopio y comercialización de la lechuguilla. Hubieron mermas por el costo del combustible en el proceso y con los intermediarios el pago de la fibra era muy por debajo del precio. Por ello, comienzan a formarse organizaciones para evitar el intermediarismo. Esa misma década se discute el uso del nombre Otomí y comienza a difundirse la autodeterminación ñoñu. Las zonas irrigadas en varios municipios que limitan con Ixmiquilpan contaban con acceso al riego. El cultivo de maíz, alfalfa, jitomate y chile empleaba mucha mano de obra, principalmente en la cosecha. Para la alfalfa se empleaban jornaleros todo el año. El maíz ocupaba el segundo puesto. Para la cosecha del chile y el jitomate había jornaleros migrantes de otras regiones. Las relaciones económicas entre las zonas áridas y la irrigada del Mezquital se daba vía acceso de campesinos e indígenas como trabajadores, como vendedores de producto de la zona árida con ganado ovino y caprino, pieles, pulque, ayates, carbón, tunas y artesanías, entre otras. En 1974 hay aceleración del desarrollo del capitalismo en la región y se instalaron importantes industrias de cemento. La construcción de la refinería Miguel Hidalgo en Tula, capacitación de mano de obra en el desarrollo de Pachuca y el corredor industrial de Ciudad Sagún. En 1975 se construyó el túnel emisor central de drenaje profundo, el cual desembocó en la presa Endo. En 1975 se funda el Consejo Supremo ñoñu, organización que se reconoce como heredera de los objetivos del patrimonio indígena del Valle del Mezquital, impulsada en el sexenio de Echeverría, y buscaba dar representatividad a algunos pueblos
y fomentar el desarrollo en sus regiones, procurando articular a la comunidad y sus demandas bajo la lógica de la unidad como un grupo indígena. Con la crisis económica, buscaron estrategias para la reorganización económica y la revalorización de su entorno y sus recursos naturales escasos. Esta agrupación decidió apelar a los títulos originales para que las propiedades fueran tituladas y confirmadas como posesión comunal y restituir las hectáreas de terreno que estaban en manos de algunos familiares de ejidatarios y propietarios particulares. De 1972 a 1976, el antropólogo Maurilio Muñoz Basilio, de origen otomí, que conocía muy bien la realidad del Valle del Mezquital, como vocal ejecutivo del patrimonio indígena del Valle del Mezquital, promovió que las relaciones fuesen más igualitarias, reconociéndolos como los legítimos representantes de sus comunidades de origen, con derecho a negociar en condiciones de igualdad con los representantes del gobierno y con otros agentes políticos. Impulsó convenios y alianzas que permitieron el desarrollo de investigaciones sociales, económicas y antropológicas en el valle, tendientes a actualizar el conocimiento que se tenía sobre la región y con ello lograr reorientar la política indigenista. En 1980, la agrupación de artesanas Radonirapata, la Flor del Valle, se centra en la comercialización y recupera la textilería, la alfarería, la cestería y el trabajo de nácar. Posicionan a las mujeres en las organizaciones sociales del Valle del Mezquital y en la recuperación y socialización de la iconografía con la cual se representa la cultura ñongñu. En los años 90 dominó la producción maicera y en menor medida la siembra de alfalfa, frijol y calabaza. En 1991 se reconoce el deterioro ambiental producido por las aguas de riego. Surgieron en el Mezquital organizaciones, agrupándose principalmente en torno a la problemática de la contaminación producida por las aguas negras, derivado de un brote de cólera que hubo en el país y tras la política federal de prohibir la producción de hortalizas como lechuga, col, zanahoria, espinaca, betabel, cilantro, rábano, perejil, jitomate y calabaza en las zonas de riego con aguas residuales, se provocó en la región un colapso económico. En 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto con la adición que señalaba: la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado en los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos sean parte. Se tomarán en cuenta sus prácticas y sus costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley. Muchas investigaciones manifestaron que debido al mal manejo en el tratamiento de las aguas residuales provenientes de la Ciudad de México por parte del gobierno, hubo afectación en la salud humana, contaminación de las aguas subterráneas, presencia de metales pesados en la tierra, agua y siembra, salinización de la tierra y diseminación de fármacos y químicos que disminuyen la calidad del suelo, aunado al uso de fertilizantes y pesticidas en la productividad agrícola. A modo de reflexión, a lo largo de este siglo
El proceso de mestizaje en México moderno ha sido un proceso de cambio cultural e identitario, impulsado desde el Estado con el fin explícito de integrar a los grupos indígenas al desarrollo capitalista del país, que provocó el crecimiento de las grandes haciendas exportadoras, despojando a los indígenas de sus tierras y transformaron a sus habitantes en peones, o los obligaron a emigrar a las ciudades donde las nacientes industrias los emplearon como obreros. Muchos de estos nuevos mestizos siguieron viviendo en las mismas comunidades de antes, continuaron sembrando maíz y otras plantas tradicionales, siguieron defendiendo su identidad étnica local centrada en la figura de un santo patrono y en la defensa de sus tierras. En el proceso modernizador, los pueblos indígenas han propuesto sus demandas y derechos, pero también han buscado el reconocimiento como integrantes de la nación, con su propia visión del mundo. El pueblo tomí del Valle del Mezquital ha mostrado la complejidad con la que ha evolucionado a través de los siglos y cuya acción actual enfrenta. Desde entonces, la frontera entre indígena y mestizo ha sido bastante tenue y permeable, permitiendo que grupos e individuos se muevan de un lugar a otro según las circunstancias políticas. ¿Crees tú que en este proceso de modernización los indígenas tienden a perder su cultura y su lengua? Reto Lingüístico Ñuñú, espacio cultural para recordar, aprender y compartir nuestras experiencias. Pasa un maravilloso día y cuídate. Nos saludamos pronto.